Siendo las 8:38 en este gobierno de la mañana, Z101, avanzamos en este 22 de febrero del año 2022, un día palíndromo, se lee igual de atrás para adelante, en el formato de 8 dígitos, 22-0-22-0-22. Si usted lo lee de atrás, así que jueguen hoy temprano los números, los que creen en eso. Yo creo que ahí hay más dos. Dos y ceros. 22, 2, sí. 2022. Hablando de números, salió 3 veces el 13. Ay, sí, eso es una historia aparte. Aquí vamos a cambiar la historia del 13. Ahora salió entonces, el ¿cuál? Ahora salió el 13 3 veces. 3. La historia del 13 va a haber que reescribir. Ya no podemos hablar de mala suerte. El 13 3 veces. Es el momento de escuchar en el gobierno de la mañana a uno que sabe de sueños y de números. Ajá. Yo creo que me y de derecho. El tema de la lotería, ¿cómo es la lotería? Yo pensaba que eran 100 números del 1 al 100. Sí. Y que los números no se repetían. No, espérate. Son tres tómbolas. Son tres tómbolas. Cada una tiene los mismos 100 números. Esto que sí se puede. Sacan el primero, salió el 13 de los 100. Sacaron el segundo, salió el 13 de los 100. Y sacaron el tercero, y salió el 13 de los 100. 13. Vamos a tener que preguntarnos qué tiene el 13. Ahí sé yo que Kiko Tabar se puso chivo. Lo que no me gusta del 13 es que coincide con la entrada de Rusia a las repúblicas separatistas. A la que era. A las repúblicas separatistas, eso es un invento. A la que era denominado como república. Ponle como un invento muy conveniente. Ponle como tú quieras, y es un tema semántico. A las repúblicas rebeldes, ponle entonces, sí, como tú quieras. Pero eso es lo que me suena. Vámonos con el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte y sincero abrazo a la Enciclopedia Humana, don Álvaro Valvero Hijo, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, don Isabel Rodríguez, al equipo técnico, al pueblo que siempre nos dispensa su atención en esta la emisora número 1 de la Radio Nacional, en el programa de mayor audiencia, El Gobierno de la Mañana. Señores, llega el 27 de febrero, hablando de números, a 5 días del 27 de febrero. Y se hizo hábito de un gobernante en estas fechas, así como el 16 de agosto, de hacer cambios. Y se generan muchas expectativas. Hay personas que están nerviosas porque corren serios comentarios de que habrá cambios. Tal vez no el mismo 27 de febrero, pero al parecer marzo, abril y los meses subsiguientes serán un tiempo en el que muchas direcciones generales, hasta ministerios, se huele que van a ser al menos removidos de sus posiciones. Esa es la expectativa, esos son los comentarios. Ahora, a lo que nos vamos a referir hoy no es a ese tipo de cambios. En el día de hoy quisiéramos referirnos a lo que se inicia el 27 de febrero, que es otra legislatura, la primera legislatura del año 2022. Y tenemos un Congreso Nacional que, a mi juicio, tiene una imagen bastante menoscabada. Es uno de los congresos, aun cuando ha dado leyes muy importantes como la ley de aduanas y la ley de inteligencia nacional, la del DNI y otras tantas legislaciones no menos importantes, hay una sensación generalizada de que no está cumpliendo el cometido para el cual fue electo. De hecho, en las intervenciones de algunas figuras de ese Congreso se echa de menos un dominio a veces hasta elemental de la palabra, para no decir del tecnicismo necesario para ejercer la alta función de un legislador. De manera que estamos frente a un Congreso que, si evaluamos tanto en términos de productividad como un análisis particular de cada uno de sus integrantes, no es el mejor Congreso que hemos tenido. Y es un Congreso que tiene por delante retos muy importantes y que está en la obligación de cumplir. Tenemos dos presidentes de Cámara que sí han mostrado tener un liderazgo, han tenido tienen de hecho o han mostrado muy buenas intenciones, pero dicen de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. No basta con las buenas intenciones. El pueblo dominicano espera resultados. Es un Estado que requiere reformas. Es un Estado que el actual gobierno ha llegado con la promesa de un cambio, y el cambio no puede quedarse en la simple discursiva. Hay que cumplir. Y no solamente es una obligación del Poder Ejecutivo impulsar esos cambios, que de hecho ha impulsado cambios buenos e importantes. Hay cambios que son de índole estructural, que requieren modificaciones de leyes
que tienen muchas de ellas muchos años por aprobarse en el Congreso Nacional y otras que manda la misma Constitución del 2010 modificada en el 2015. De manera que en esta legislatura que se abre, las expectativas del pueblo dominicano están dirigidas hacia ese Congreso Nacional. De no aprobarse ciertas iniciativas legislativas, la imagen que a nuestro juicio está bastante menoscabada de ese Congreso se deteriorará aún más. Debe cumplir con esas expectativas. Por ejemplo, hay una expectativa creada con el Código Penal. Es un código que tiene más de 138 años de vigencia. En 1884 se ordena su traducción y bueno, y desde la misma época de la intervención o invasión haitiana de 1822 se aplica en la República Dominicana. Pero bueno, como punto de inicio se toma el 1884. Son 138 años de vigencia, al igual que el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. El único que ha sido modificado de esas codificaciones ha sido el Código de Instrucción Criminal, de Procedimiento Criminal, que hoy se llama Código Procesal Penal. Es el único código de esos códigos bases que rigen la vida nacional que ha sido modificado. No vamos a tener la expectativa de que se aprueben todos los códigos y que se actualicen, aunque tienen tiempo ya propuestas cursando en el Congreso Nacional. Hace muchos años hay un código bastante avanzado de modificación de Código Civil, hay un proyecto también de Código de Procedimiento Civil, hay uno cursando, pero el que más suena, el que más interés, el que más debate ha generado es el Código Penal Dominicano. Y aquí quisiera quizás hacer una pausa para continuar con las demás leyes que están pendientes de conocerse. Se espera un nuevo instrumento y ese instrumento tiene temas álgidos que atañen a posiciones ideológicas, que digo, toda la sociedad tiene el derecho de expresarlas y que ese código contenga esas inquietudes, porque al fin de cuentas esto es un instrumento que está destinado a regular situaciones de los dominicanos, a sancionar inconductas, a establecer los tipos penales, que es un robo, que es una estafa, que es una violación sexual. Todo este tipo de cuestiones son, o qué es corrupción, cómo se define, cuáles son sus tipologías, lavado de activos. Tiene este código el conjunto de normas que al fin de cuentas sirven de control social y que tienen por consecuencia, cuando alguien infringe sus disposiciones, regularmente la privación de la libertad o la limitación a esa libertad. Este Congreso Nacional ha debatido en múltiples ocasiones, se ha estado a punto de aprobarse. Incluso en la anterior, la última vez que se intentó aprobar en la Cámara de Diputados, se valieron de subterfugios que desde aquí criticamos, no eran lícitos ni constitucionales. Y gracias a Dios, gracias a la madurez del presidente de la Cámara de Diputados, esa intentona de aprobación del Código Penal en esos términos fue puesta de lado y aquí reiteramos la felicitación al presidente de la Cámara de Diputados, que en principio accedió, pero finalmente, luego de las críticas de la sociedad que advirtió esa violación en el procedimiento que se quería implementar para reintroducir un código que ya en esa legislatura no podía ser aprobado, bueno, pues lo cesó para que se reintrodujera y que se debatiera en esta legislatura, pero en esta legislatura esperamos que se conozca. Ya han sido muchos los vaivenes, ya han sido muchas las discusiones, no ha sido por falta de discusión ni de lectura. Ya el código debe estar todo el mundo claro, que se conoce, que se ha ventilado, que se ha discutido y que en esta legislatura que se inicia el 27 de febrero tenemos la expectativa de que sea aprobado en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero también hay otro proyecto de ley que el pueblo tiene expectativa de aprobación, particularmente yo tengo expectativas de que se apruebe, que es el proyecto de ley de extinción de dominio, que hay un activismo tendente a atenuarlo, hay un activismo tendente a desacreditarlo antes de su nacimiento. Y eso no ha sido desde este momento. Es un proyecto que tiene muchos años cursando en el Congreso. Hay otros países que lo han aprobado, pero en el nuestro el debate ha sido bastante, vamos a decir, abundante, y hay corrientes que en su propuesta quieren atenuarlo. Esto, en otras palabras, el proyecto de ley de extinción de dominio tiene por finalidad la posibilidad de la llamada expropiación de bienes que tienen un origen ilícito.
Y hay quienes señalan que esta iniciativa legislativa tiene carácter confiscatorio y que no tendría aplicación adecuada en la República Dominicana porque violaría principios como el de la irretroactividad de la ley. Y aquí ha habido largos y extendidos debates. Pero fíjate algo, Manuel, aportar en tu importante comentario. Ayer hablaba el senador de la provincia de Santo Domingo de recoger firmas y demás. Y la verdad es que hay gente que en el afán de hacerse gracioso y simpático dice cualquier payasada. Porque hay un punto de inflexión respecto a esa ley de dominio. El presidente de la República ha dado clara instrucción de que su gobierno está comprometido con esa ley. Y lo que vamos a discutir nosotros y lo que podemos y en efecto tendremos que ver es el alcance, y como bien tú has dicho, qué tanto poder, qué menos poder, qué tanta autoridad le damos a los que recaiga el fuero de poder deshacer o de alguna manera tutelar la propiedad privada en función de una acusación seria sobre el tema del origen de fondos, que es a lo que se refiere la extinción de dominio. Toda riqueza, toda propiedad que haya sido y que tenga un cuestionamiento serio, corrupción, lavado o cualquier otro tipo de crimen transnacional y local, tiene que tener el aparato judicial un mecanismo de preservar esa riqueza. Pero hay que tener cuidado, querido Manuel, de nosotros darle tanto poder a un aparato público que pueda de alguna manera vulnerar el derecho de propiedad de cualquiera de nosotros, toda vez que sea relajado o flexible, que sea medio subjetivo, el tú simplemente señalar e imputar y que eso no venga acompañado de un proceso serio que te permita poder proteger, obviamente, de lo de excepción, porque lo de excepción es la propiedad espuria y corrupta. Lo fundamental es la propiedad presumible, correcta, y la propiedad como derecho constitucional que todos tenemos. Tremendo aporte y lógico de un legislador de primera mano que ha estado en el debate de esa legislación. Pero ahí es que está el debate. No podemos, en el marco de la ley de extinción de dominio, no podemos hacer modificaciones que la desnaturalicen. Porque al fin de cuentas, ¿cuál es el propósito de esta ley de extinción de dominio? Pero hay que asegurarse de que no pase lo que dice Aníbal. Sí, estamos claros. Hay que asegurar, y ese es el gran peligro, ese es el susto. Estamos claros en esa parte. Un país que ya vemos cómo funciona la justicia, que agarra y te tranca por 18 meses. ¿Y cómo ha funcionado, sobre todo en el caso de la extinción de bienes? ¿Cómo ha funcionado el decomiso de bienes? ¿Cómo ha funcionado el que existe? A mí esa es la parte que me redobla la preocupación también. Hay que, lógico, está someterlo a un amplio debate porque es una ley que tiene sus implicaciones. Sería bueno explicarle a los oyentes y explicarme a mí, ¿verdad? Que soy un oyente también. ¿En qué consiste la ley de dominio? ¿Qué busca, por ejemplo, el senador Victoria, yo se explico, que dice que va a recoger a miles y miles de firmas, ¿verdad? Porque hay tanto afán en la ley de dominio. Sí, don Álvaro, muy certera la intervención. Esta ley lo que plantea es el llamado decomiso civil. ¿Qué es esto? Bueno, el no tener que esperar la decisión de un juez penal estableciendo culpabilidad o inocencia para poder apropiarse de bienes que tienen un origen ilícito. Esto es que en el marco de un proceso de naturaleza patrimonial, meramente civil, un juez, a iniciativa de la parte, que aún está en discusión quién será esa parte que tendrá la iniciativa de esa acción, bueno, se decomisan en el marco de ese proceso civil sin esperar que se decida una culpabilidad o inocencia en un proceso penal. Y esto da grandes ventajas. ¿Por qué? Primero porque los procesos penales... Pero antes que eso, Manuel, como don Álvaro me ha hecho la pregunta... Sí, la pregunta, don Álvaro, eso sobreviene de procesos, por ejemplo, con narcotráfico y corrupción, que no haya que esperar dilatados años, 8, 5, 10 años en una situación judicial, que cuando viene a concurrir el final de un proceso, el Estado pierde entonces la capacidad de poder perseguir esos bienes porque se han desvirtuado, se han dilapidado, se han hecho subterfugios legales para poder deshacerse de esa propiedad. Sin embargo, ¿cuál es el tema en el país?
¿Y por qué yo digo, don Álvaro, frontalmente que el senador hace un llamado extemporáneo? Porque en el país estamos todos de acuerdo en que haya una ley de extensión de dominio, de que el concurso de quienes tienen la voluntad política de hacerlo, lo han manifestado y se han dado pasos serios sobre eso. La discusión radica en qué alcance le damos, puesto que si hacemos una ley que sea muy flexible al que tiene el poder o la autoridad de juzgar, de imputar, de que ese mismo proceso pueda mañana deshacer la propiedad privada de cualquiera de los ciudadanos dominicanos. Hay que cuidar esa frontera entre un delincuente de sentido común casi. Usted dirá, un Chapo Guzmán no estaba preso, pero la gente decía que eso es un delincuente. Aquí había un narcotraficante conocido, que está creo que en Colombia, en Estados Unidos ya, que era llamado César el Abusador. El rumor público, la costumbre y todo lo demás, sabía que era un narcotraficante. Bueno, ahí tiene sentido eso. Pero que mañana o pasado a Felipe Romero, a Aníbal Díaz, una persona lo acusa de que tal o cual cosa hizo, y que esa ley permita que a un ciudadano común cualquiera que no haya tenido un pretérito delictivo, que haya tenido un comportamiento de fama y de honra y solvencia moral suficiente, ante el amparo de ese instrumento tú puedas deshacer su propiedad. Eso es un hecho que nos coloca a nosotros inclusive en un fuero de riesgo sistémico. Ya para concluir, gracias por los aportes. Lo que queremos aquí reivindicar y lanzar el reto a este Congreso Nacional que inicia su primera legislatura del año 2022, que se ponga los pantalones y que sin festinar, sin de alguna manera reducir la discusión que necesitan legislaciones tan importantes como la que hemos mencionado, trate de hacer todo lo posible por reivindicarse ante el pueblo dominicano, que tiene una imagen, vamos a decir, bastante crítica de lo que ha sido su gestión legislativa. Ahí exhortamos que se apruebe el Código Penal, que se apruebe esta ley de extinción de dominio con el más amplio debate. Está pendiente una reforma del Código Laboral, la ley de indultos que está en proceso también de discusión y que el país está en desamparo, e incluso una sentencia del tribunal exhorta a la aprobación de esta ley de indultos, la de ordenamiento territorial, la ley del agua, todas estas disposiciones legales que son fundamentales para estructurar un Estado moderno, un Estado de cambio, tal y cual se prometió en la campaña del partido que hoy gobierna el país, debe y tiene la obligación de cumplir con esa expectativa. Llévatelo, Cundo.